aquí con nosotros esta mañana para poder hacer el abordaje desde el punto de vista precisamente comunicacional, pero también desde el abordaje estrictamente político, José Valdés, con nosotros esta mañana. José, bienvenido. Natán, gracias por la invitación, gracias a todas las personas que siempre están en sintonía de tu programa. Fíjate que de hecho es importante, ese informe de verdad que es muy importante. Uno, porque valida el hecho de por qué tenemos que mantener el régimen de excepción. Dos, yo dudo que estas personas, como lo conocían antes los pandilleros, quieran calentar la zona, ¿verdad? O quieran calentar o quieran mostrarse dentro de la vida política o social de los diferentes municipios. Esperaré que incluso sirva el evento electoral para poder encontrar más pandilleros que tengan que ser capturados todavía. Eso incluso pasaba en agosto. Habían pandilleros que se presentaban con su familia a las fiestas y ahí los capturaban. Entonces, obviamente todavía hay labor que hacer, de eso estamos muy claros, y esa es la lucha que se hace constantemente cuando se presenta nuevamente la solicitud para extender el régimen de excepción. Entonces, pero dudo que realmente quieran formar parte del evento electoral. Independientemente del partido político, aunque yo pueda tener afinidad como cualquier otro ciudadano en su derecho a cualquier partido político, pero me alegra salir a la calle. Incluso la gente que todavía escucha radio o que ve televisión en los comercios, porque por ejemplo en los almacenes de electrodomésticos todavía te ponen pues los programas de televisión, etcétera. Saber que no ves esa propaganda y esa contaminación visual y auditiva que tenés de los partidos políticos, que la mayoría de salvadoreños, estoy más que seguro que estaba en contra de ver todo ese aparataje propagandístico que se armaba. De hecho, imagínate que prácticamente quizás el primer presidente que vio a las pandillas como una herramienta propagandística fue Francisco Flores. Porque de hecho, aquella famosa fotografía en aquella famosa conferencia de prensa en la DINA. En la colonia DINA, exacto, atrás con un grafiti exacto, de la mano dura. Sí. Fue la primera vez que utilizan a las pandillas como un elemento propagandístico, netamente propagandístico. Y publicitario. Y publicitario, porque de hecho había un plan alternativo en Honduras que se llamaba Bandera Azul, también en contra de las pandillas, y vieron que mediáticamente tuvo un impacto positivo para el partido que en aquel momento gobernaba. Entonces viene Arena y simula esto en un afán de pues tratar de generar esa simpatía con la población y ganar votos en aquel momento que prácticamente ya iban a una nueva contienda electoral, que por cierto lo llevó a la última vez que Arena gobernó este país. Que ciertos lugares que ellos ya tenían el control total político y social y económico en los lugares, e incluso de seguridad, o sea, ejercían todo lo que el Estado debería haber ejercido dentro de los municipios, lo ejercían las pandillas. Cobraban renta, ofrecían seguridad y ofrecían hasta la justicia ellos mismos. Justicia, entre comillas, pues. Entonces, como estos actores también tenían la potestad de blindar lugares para que la movilidad entre los ciudadanos el día de las elecciones fuera nula, o incluso para establecer terror en ciertos centros de votación que eran importantes para los municipios, eran actores fundamentales, tanto para Arena como para el FMLN, para poder controlar lo que se hacía dentro de las pandillas y dentro de las mismas elecciones. Imagínate que tenías jefes de centro que eran miembros de pandillas. Sí. ¿Quién se iba a meter con ese jefe de centro? Ningún otro jefe de centro iba a querer disputar un voto con él, pues. O sea, le iba a implicar la muerte después de las elecciones. Para nadie valía la pena, pues. Sí, claro. Entonces pasaba lo que debía de pasar. Hemos tenido muchísimos casos de alcaldes que fueron electos por la venia de las pandillas prácticamente. Y que incluso, de hecho, algunos tuvieron que pagar con su propia vida, alcaldes, que pagaron con su propia vida tratos que hicieron con las mismas pandillas y al final, pues, alguna clase de discrepancia tuvieron y ahí nos íbamos dando cuenta realmente de qué nivel de importancia tenían las pandillas dentro de los eventos electorales. Entonces, lejos de únicamente, como te comento, estar feliz y alegre de que el momento electoral ha cambiado por completo y que ya no ves la propaganda política electoral de estos partidos políticos, también me alegra que ya las pandillas no son un actor para estas próximas elecciones, han desaparecido y tanto Arena como el FMLN han visto cómo se han debilitado, no solo en el tema
económico, en el tema de liderazgo, sino también porque ahora ya no tienen este actor del que se beneficiaron históricamente. ¿Tú crees? El presidente, de hecho, en algún momento dice, la forma en la que se hace política obviamente ya cambió. Ahora es una política personal, donde vos exigís que el hoyo que está ahí frente a tu casa, que te arreglen ese hoyo. Y la gente hay un libro que se llama El gen egoísta, que me encanta porque trata excelentemente el tema del comportamiento del ser humano. Y a la gente, pues, en la mayoría de casos, le importa poco si el hoyo de la siguiente senda esté bien arreglado o no. Él quiere que le arreglen el agujero que tiene él enfrente de su casa. Sí. Y está bien, es válido, tiene esa exigencia. Entonces la política se ha vuelto en algo más personal. No es algo únicamente ya de masas, como se hacía antes, como cuando vos mencionás que Arena y el FMLN llenaban o se peleaban por ver quién llenaba más el estadio. Entonces el presidente entiende muy bien eso, sabe que hay muchísimo trabajo que hacer y que el principal tema que viene ahora en el siguiente quinquenio, definitivamente creo que todos estamos de acuerdo, es el tema económico. Sí. Ahora bien. Y es el más delicado. Claro, pero hay que dejar en claro esto. Los salvadoreños también tenemos que entender que como hay procesos de los que vivieron estos partidos políticos y que ya murieron, también así se comporta la economía bajo procesos. Si yo empezara a hablar acá de cómo se transformó la economía de Estados Unidos en la economía que la gente ha conocido, o al menos la que fue, porque ahora ya no es igual, o cómo se ha transformado la economía de China, estaríamos hablando de 30, 40, 50 años. Claro. Entonces, si los salvadoreños tampoco entendemos de aquí a 5 años, por darte una cifra aquí, aquí nomás, como decimos. Sí, cerquita. Exacto. Si en 5 años nosotros no entendemos que los procesos económicos requieren de un ciclo mucho más grande, vamos a volver a caer en lo que estábamos antes. ¿Por qué? Porque cuando vos no entendés cómo funciona un negocio, cuando no entendés cómo funciona la economía y te desesperás y querés topar las tarjetas, querés sacar más crédito, querés únicamente gastar, ver cómo implementás más cosas y no reducís los gastos y no haces un equilibrio realmente para poder ir creciendo en el tiempo, te quebrás y no lográs sacar a flote tu negocio. Mira, lo que pasa acá es que, uno, te voy a dar mi posición desde el principio. Con lo del referéndum, el problema acá es que no se le ha querido dar ese poder al pueblo. Entonces yo estoy de acuerdo en que se lo demos, completamente. Okay. O sea, que exista el referéndum. Exactamente, y en qué tiempos y para qué, te diré que para mí, a título personal, es complicado decirte, en este momento lo necesitamos, o lo necesitamos para el próximo. Porque independientemente del momento histórico o político que tenga El Salvador, o económico incluso, estas herramientas deben estar disponibles para que nosotros decidamos qué hacer en qué momento. Entonces, la misma Constitución le da el poder al pueblo salvadoreño, y ha hablado mucho la oposición de eso, a la insurrección. Y yo te soy honesto, o sea, ese es un poder que tenemos los salvadoreños, que no hemos tenido la necesidad de hacer uso de ese derecho al que tenemos. Entonces, yo soy partidario de que tengamos las herramientas como pueblo salvadoreño para decidir el futuro, y una de esas es definitivamente el referéndum. Entonces, de acuerdo al momento político, creo que para mí, créeme que para mí es bien difícil a título personal decir en este momento necesitamos hacer el referéndum para esto. Porque por lo menos por el momento, para que el actual presidente se presente nuevamente a una elección, y como tú lo decías, no es que sea una reelección inmediata, sino que tiene que ir al proceso electoral, y serán los salvadoreños en las urnas quienes decidan si le dan o no la reelección. Aún con la reforma constitucional ratificada. Exacto. Entonces, o sea, ves que no hace diferencia, al menos en este momento, si la tenés o no. Para luego, sí habría, para los próximos 5 años, sí habría una enorme diferencia, y ahí será la realidad la que nos diga a nosotros si necesitaríamos hacer un referéndum en este momento o no. Pero yo estoy completamente de acuerdo que ese derecho debemos de tenerlo. Muy bien. Lo que sucede es que este tema de la dictadura y la democracia es un tema un tanto más filosófico que práctico. Decime si tanto una dictadura como una democracia, vemos los ejemplos en este momento, Estados Unidos, y vemos todo lo que está sucediendo dentro de la sociedad.
vemos Francia, vemos Suecia prácticamente lo que está sucediendo, y es que no es un tema de ideología. Y a mí, honestamente, créeme que me escribe gente y me pregunta, incluso extranjeros, o analistas de otros países, mira, me dice, pero Bukele es de izquierda o es de derecha. Y veo pleitos incluso en redes de gente, no, es que Bukele es de izquierda por esto, esto y esto. No, es que él es de derecha y es de extrema derecha por esto, esto y esto. Entonces, y hay gente que me dice, no, él es de la nueva derecha. Y es que ese es el problema de tratar de encasillar, y la oposición intenta encasillarlo en el hecho de que una perpetuidad del poder basado en una ideología. Pero es que acá tenés que entender que la nueva forma de hacer política se basa en el pragmatismo, en lo que sí funciona y lo que no funciona de acuerdo a la realidad de tu sociedad. O sea, lo que le pueda funcionar a una sociedad que pregona, pero que no practique tal vez la democracia como tal, probablemente no le va a funcionar a otra sociedad que pregone o que practique como tal una dictadura. Dictaduras, si te vas a la definición tal cual se conoce ahora, sí puedes darlo como una perpetuidad en el poder, pero en la práctica, ¿qué es lo que está sucediendo? Es la misma población la que respalda, porque un dictador, tenés dictadores que no lo respalda la población en ningún momento, para nada. Claro, y ellos utilizan el poder para reprimir al pueblo. Exacto, y están en el poder a la fuerza. Pero si somos los salvadoreños, el pueblo, el que decide que quiere que una persona continúe en el poder, siempre y cuando sea el pueblo el que decida quién está en el poder y quién no está en el poder, yo creo que no vamos a tener ningún problema, porque la misma Constitución emana del pueblo salvadoreño, o al menos así dice su texto. Que en la realidad eso suceda o no suceda en otros países, pues cada pueblo tendrá que definir eso. Pues habrán países que tal vez tienen el derecho a la insurrección, pero no lo ejecutan, aunque su país esté sufriendo una democracia o una dictadura. Pero, y escúchame bien, le esté sufriendo una democracia o una dictadura, pero está sufriendo. El problema no es de ideología, el problema es del paradigma que estamos utilizando para definir la forma en la que nosotros nos organizamos como sociedad. Y eso está cambiando. Muy bien. Fíjate que, bueno, ¿en qué fecha tendría él que 1 de diciembre como máximo. ¿Cuándo es la elección? 4 de febrero. Entonces el tiempo realmente... ¿Todavía crees que da? Sí, totalmente. O sea, el tiempo te da. Yo creo que obviamente es lógico que el presidente va a poner designados, o el designado que será alguien de su total confianza. Sí, claro. Eso está más que claro. Entonces, ¿qué papel vaya a jugar realmente? Creo que es un papel netamente administrativo. Entonces no va a ser preponderante a quien ponga. Y en ese momento toda la figura va a estar ya centrada realmente en el presidente. El tema es que tiene que competir en igualdad de condiciones por este segundo mandato, por la campaña para este segundo mandato, aunque no la haga, porque el escenario es no prevalecerse del cargo para poder hacer campaña política. Partidaria. Claro. Entonces, teniendo bueno, y habrá que ver todavía la figura que va a utilizar. Si será un permiso, qué es lo que será. Entonces yo creo que pues eso él de verdad lo definirá, incluso el mismo vicepresidente lo ha dicho, ni siquiera él sabe todavía qué figura va a utilizar. Así que todo lo que digamos en contexto a esa realidad que en algún momento se dará, pero históricamente el presidente siempre ha sido así, siempre te ha dado a último momento, la estrategia o el movimiento que va a utilizar, aunque probablemente la haya tenido definida desde hace 6 meses antes de tomar posesión en el cargo. Exacto. Entonces, prácticamente estás en Navidad, pues en ese momento vas a estar más preocupado de hacer el pollo y cómo lo vas a hacer, o la gallina, cómo lo vas a hacer para la cena. La salsa navideña. Exacto. La guerra en contra de la corrupción y la figura del expresidente Van de Sal, detenido, regresando de Europa, venía este señor. Sus vinculaciones con algunos empresarios del transporte, el presunto favorecimiento. Juan Pablo tuvo una participación bien fugaz en el gobierno del presidente Bukele. Venía cuestionado desde Mauricio Funes, pero aún así logra un espacio en el gabinete de gobierno del presidente
presidente Bukele, y hoy termina capturado por presuntos actos de corrupción. Fíjate que, bueno, obviamente todos somos seres humanos, ¿verdad? Obviamente no puedes, bueno, por ahí escuché a un candidato decir que él iba a llevar solamente gente honesta. Sí, el Chino Flores. Exacto. Y probablemente va a llevar gente que jamás en su vida ha tenido poder, en un posible escenario. Y vos sabés que la mejor forma de descubrir cómo es un ser humano es dándole una pequeña cuota de poder. Claro. Cuando un ser humano logra tener un poquito de poder, lo vas a conocer de verdad, independientemente de lo que sea. Yo quizás uno de los mejores ejemplos que pongo es gente que maneja y que detrás de su vehículo se siente empoderada. Claro. Y se cree que todos los demás carros le deben respeto y pleitesía. Quitándole la vieja a todo el mundo. Exacto. Entonces, dale un pequeño espacio de poder a alguien y ahí lo vas a conocer de verdad. Entonces, el punto es que tenés que ir en una mejora constante, en una depuración constante y así sucesivamente. Entonces, me parece sumamente positivo que veamos casos que no se han dejado, como vimos en el caso de Arena y del FMLN, que no, si es que como a los 10 años, fíjese que ahora ya no podemos hacer nada. Dejaban que el tiempo pasara y cerca, allá, casi a 9 años y medio después de que había cometido el delito, hoy sí lo vamos a juzgar porque vamos a perseguir a los corruptos. Y bueno, mire, fíjese que ya no se pudo. Entonces yo veo positivo lo que ha sucedido. Espero que si hay casos similares a estos, se siga la misma línea, porque se debe de seguir. Cambiar el comportamiento de la población es complicado, no es tan fácil, lo sabrás tú con los hijos. Claro. Entonces cambiar el comportamiento de una sociedad y cambiar este tipo de actitudes que puedan tomar cualquiera, o sea, de verdad que alguien que haya tenido años de estar en la función pública o alguien que recientemente ha llegado a la función pública, la naturaleza del ser humano lo puede traicionar y va a pagar las consecuencias, porque para eso tenemos leyes, pues. Entonces el presidente se los ha venido diciendo prácticamente desde el día 1.